¿Qué onda Warriors? Luego de la confirmación de que Mortal Kombat 12 está próximo a salir, les traigo un video relacionado a la saga del Fatality. Como saben, siempre acostumbro a traer este tipo de videos para aumentar el hype por la espera de una nueva entrega, tal y como ocurrió con KOF 15 por ejemplo. Pues esta vez voy a traerles mi predicción del roster de Mortal Kombat 12. Antes de comenzar, vale aclarar que es mi opinión, por lo que no podemos coincidir en muchos personajes, además de que tuve que dejar algunos muy queridos afuera, más que nada porque siento que ocuparían un lugar que podría ser ocupado por otro tranquilamente. Esta predicción tiene la idea de ser eso, una predicción, intentar acertar con la mayor cantidad de personajes del roster, además de una pizca de gusto personal. Dicho sea todo esto, también aclaro que como no sabemos el número exacto de personajes que habrá en el roster, simplemente haremos de cuenta de que serán 30, y todos estos serán personajes completamente de la franquicia, es decir, no invitados y tampoco personajes nuevos, aunque claro, obviamente en el juego final seguramente haya personajes nuevos e invitados, pero aquí en mi predicción voy a hablarles de los 30 personajes que creo que regresarán en Mortal Kombat 12. Pero antes de comenzar, este video es patrocinado por Ursus Pardo. Por favor suscríbete a su canal para ver su contenido de KOF 15. Sube videos de combos básicos con varios personajes de KOF. Esto me ayudó muchísimo, ya que como futuro main Clark me viene perfecto para aprender varias cosas. No dudes en echarle un vistazo si quieres mejorar cositas con tus personajes. Te dejaré el link en la descripción. Dicho esto, ahora sí, comencemos. Iniciamos obviamente con Scorpion y Sub-Zero. Los dos personajes más populares de Mortal Kombat no pueden faltar en una entrega de MK. No cometan el error de Mortal Kombat 3 con Scorpion, por favor. Estos dos personajes son la cara de la franquicia y obviamente van a regresar. Muchos piensan que el hecho de que Liu Kang regresara al pasado al final de Mortal Kombat 11 es un indicio de que el juego ocurrirá en este tiempo, por lo que Kuai Liang y Hanzo no podrían estar como personajes jugables, pero yo siento que no. Simplemente Liu Kang viajó al pasado y va a escribir la historia modificando ligeros aspectos, donde al inicio del juego estos se irán mostrando rápidamente hasta llegar a la actualidad más conocida de Mortal Kombat, donde ocurre el 10º torneo de la línea principal, y conocemos a los personajes de toda la vida de Mortal Kombat, es decir, Mortal Kombat 1. Por lo que sí, Hanzo y Kuai Liang para mí van a regresar, aunque existe la posibilidad de que Sub-Zero en esta entrega sea Bi-Han. Sería muy interesante la verdad. No creo que sean antepasados con el mismo manto de Scorpion y Sub-Zero, pero hey, todo puede pasar. Yo solo doy mi opinión respetando todas las posibilidades. Y ya que estamos hablando de Mortal Kombat 1, es posible que Liu Kang nos lleve hasta esa parte del tiempo, pero ahora la Tierra no esté tan comprometida con perder 10 torneos, sino quizás sea el mismo Outworld. Las teorías son muchas, pero yo siento que el roster de Mortal Kombat 1 estará de regreso en su totalidad, sumándose a Scorpion y Sub-Zero. Liu Kang, Johnny Cage, Raiden, Kano y Sonya entrarían como personajes jugables. En el caso de Raiden, quizás veamos una faceta del personaje sin sus poderes de Dios. Pero bueno, pasemos a lo siguiente. Ya teniendo los 7 clásicos, agrego a Kitana y Melina. Para mí, van a regresar ambas. Tienen un gran fanbase y creo que Ed Boon esta vez se ahorrará el pedido de los fans de Melina y la meterá rápidamente en el roster de manera inicial. En cuanto a Jade, en mi opinión esta vez quedará fuera. Bueno, pasemos a hablar de los ninjas. Ya con Scorpion y Sub-Zero confirmados, Reptile, Smoke y Ermac regresarían. Estos 3 personajes son muy queridos y su ausencia en Mortal Kombat 11 se sintió muchísimo. Smoke, obviamente con su forma humana, que es la mejor de las 2 variantes que tiene. Con la inclusión de estos 3 ninjas, debemos quitar a los otros 2. Noob Saibot y Rain estarían fuera del roster en esta entrega. Bien, hasta aquí creo que son todos los personajes que en mi opinión estarán sí o sí en el juego. A partir de ahora vienen personajes que si bien tienen probabilidades altas de regresar, también hay una chance de que queden fuera. Iniciamos con Shang Tsung. El hechicero ha demostrado ser un gran villano en la última entrega. La interpretación de Cary Tagawa fue excelente y le dio al personaje esa esencia que no transmitía desde los primeros juegos. Todos al verlo dijimos, ah, este es Shang Tsung. Estuvo ausente en Mortal Kombat 10, sin embargo, creo que el excelente recibimiento en Mortal Kombat 11 le dará el pase para el 12. Vamos con el número 14, Kung Lao o el Gran Kung Lao. Aquí uno de los dos. No creo que lleguen a estar los dos en el roster. Si la historia se desarrolla en el pasado por un momento, el Gran Kung Lao es el personaje a traer, pero si no, seguiremos teniendo a nuestro simpático amigo del sombrero. No es un personaje que me guste mucho, pero sí es cierto que tiene muchos fans y su aparición últimamente ni siquiera es tema de discusión. Número 15. La Police Brutality, Striker. Sí,
Ya sé lo que van a decir, aquí no estoy siendo objetivo, y creo que es el único puesto y lugar en donde mi gusto gana más que mi razón. Pero realmente quiero ver a Michiko en el roster de regreso. Es un personaje con armas, sí, pero siento que ahora con las variantes podrían pulirlo mucho más. Darle diferentes armas, granadas flash y hasta un perro policía que muerda a los oponentes. Sepan disculpar, pero en un puesto de estos 30 sí quise agregar uno de mis gustos. Aun si sus probabilidades de regresar son bajas, hay que tener fe. Número 16 y 17, Cyrax y Sector. Algunas personas plantean Cyrax o Sector, pero yo siento que no, que deben venir sí o sí los dos, y como personajes separados obviamente. Son Scorpion y Sub-Zero versión Cyborg. Estos dos personajes representan a la perfección al Cyber Lin Kuei. Con estos dos está perfecto. Traer a Cyber Smoke o Cyber Sub-Zero ya es demasiado Cyborg. Con ellos dos es suficiente. Son personajes completamente diferentes en jugabilidad y que siento que en la última entrega los extrañamos. Los vimos en la historia, sí, peleamos contra ellos también, pero no pudimos utilizarlos. Y es por eso que creo que en esta entrega sí nos darán el gusto y los veremos de regreso. Número 18, un Shokan. Shiva la descarto, no creo que vuelva a repetir luego de tener el papel que tuvo en Mortal Kombat 11, por lo que los candidatos son Goro o Kintaro. Mucho se ha hablado de Goro en el último tiempo, la importancia que iba a tener en la nueva línea temporal, siendo un nuevo portador de Onaga, por lo que quizás pueden retomar ese lore y traer al Shokan más popular como personaje jugable. La otra opción es Kintaro, que si bien es menos popular, también hay gente que lo quiere. Número 19, Débora. De los personajes nuevos, aunque me cuesta admitirlo, es la única que estoy seguro que va a regresar. Incluso ya la han empezado a meter en el lore antiguo, donde ocurren los hechos de los primeros Mortal Kombat. Todos la odiamos, pero eso es perfectamente porque cumple con su rol de rata traicionera, rastrera y asquerosa. Y no solo eso, la raza Kytinn es muy interesante. Se pueden sacar muchas ideas para su moveset, tener un personaje que puede traer todo tipo de ataques basados en insectos, en mi opinión es genial. No teníamos una raza de este estilo, así que desecharla, en mi opinión, es un error. Mejor sigámosla usando de saco de boxeo y prendámosla a fuego. Número 20. El General Reiko. Personaje algo olvidado que empezó a ser recuperado en las últimas películas, por lo que su inclusión puede servir para ser el nuevo emperador del Outworld. Quizás Liu Kang modifica la línea temporal para que Shao Kahn no nazca o muera muy rápidamente. Entonces esto haría que Reiko finalmente cumpliera su sueño de tomar el lugar de su emperador. Sería una actualización refrescante quitando a Shao Kahn y a Kotal Kahn, dando lugar a Reiko Kahn. Número 21 y 22. Junto a un posible emperador como Reiko, podrían regresar personajes interesantes para luchar del bando del Outworld, tales como Li Mei y Nitara. Ambas las vimos en la película animada. Nitara de hecho también estuvo en la película live action. Siento que Ed Boon tiene planes para las dos. Estas serían el reemplazo de Jade y Scarlet respectivamente. Entrarían para darle algo de frescura al roster. Lo siento mucho por los fans de Jade y Scarlet, pero no se preocupen, es solo mi opinión, nada oficial, ya que bueno, siento que las cuatro no podrían convivir. Entonces para variar un poco, decidí dejarlas fuera a ellas y traer a estas dos nuevas candidatas. Número 23. Hablando de la película live action, siento que finalmente harán canon al protagonista de la cinta, Cole Young. Este luchador que tiene como habilidad una armadura sería un personaje totalmente diferente a los ya vistos y proporcionaría un personaje que se basa en la defensa, acumular mucho daño para luego devolver el doble. Yo le daría una oportunidad. Número 24. Dagon. Quiero y necesito que el dragón rojo regrese. Dagon siento que puede aportar mucho más a la trama que su hermano Taven. Inclusive puede que esta historia transcurra cuando Dagon despertó y Taven aún seguía durmiendo, por lo que no necesitamos a Taven para traerlo. La justificación puede ser que Taven aún está incubando o directamente que en esta línea Dagon lo asesinó. Traer al dragón rojo de regreso haría que trajera al candidato siguiente. Número 25. Kenshi, el espadachín ciego, el cual está ligado enteramente a este clan, que asesinó a su esposa y por lo cual luego busca venganza. Podría mostrarnos más de este conflicto, que siempre lo supimos fuera de cámara. Sería bastante interesante y traería de regreso a uno de los personajes más populares de la era 3D. Número 26. Havik, el clérigo del caos. Sin lugar a dudas, el personaje que debe regresar. Su moveset es diferente, interesante y su locura es necesaria para esta franquicia tan desquiciada. Y sobre todo, su participación en los cómics nos hizo ver lo temible que puede ser el personaje.
Si no está en todas las listas de fans de Mortal Kombat es porque no lo conocen, un personaje que sin dudas quiero que regrese. Necesitamos representación del Reino del Caos. En este Mortal Kombat necesito que los 6 reinos estén presentes de alguna manera, y ya que hablamos del caos, hablemos de lo contrario, el orden. El número 27 sería Hotaru. Este personaje no es de mi agrado, pero es el mejor representante que tenemos de este reino, y si lo pulimos bien, podemos hacerlo un personaje interesante, alguien que esté dispuesto a hacer lo que sea con tal de mantener un orden, una paz, orden firme y recto. Pasando al lado del Netherrealm, siento que volveremos a ver a Quan Chi, el cual sería el personaje número 28, un personaje odiado por muchos pero que es necesario, es la cara del infierno en mi opinión, aún mucho más que Shinnok. Esta vez incluso podría venir acompañada de Sareena, la número 29, su sirviente de la Hermandad de las Sombras, para ver cómo se mueve el infierno en esta línea temporal y qué es lo que trama el brujo Quan Chi. Y por último, conectada a este grupo de la Hermandad de las Sombras, Ashra. Este personaje tiene un lore muy interesante y siento que en un inicio podría ser fiel a Quan Chi, pero en alguna parte de la historia lo terminaría traicionando y como sabemos conseguiría la espada Datuya, la cual le permitiría cazar demonios e ir purificando su alma al punto de ser expulsada del Netherrealm. Tendría una enemistad con Nitara por el hecho de que la espada sirve para matar vampiros y yo creo que se puede relacionar muy bien con varios personajes. Y bien, así ha quedado mi roster de personajes para Mortal Kombat 12. Traté de abarcar la mayor variedad de estilos y también tratar de formar una especie de nuevo lore para conectarlos a todos. Lamento mucho si tu personaje favorito ha quedado afuera, pero esto no es más que un juego para aumentar el hype, así que no lo tomes tan personal. Puedes dejar tu lista de 30 personajes en la caja de comentarios que los estaré leyendo. He dejado personajes fuera como Fujin, Rain, Jade, Noob Saibot, Erron Black, Baraka, Kotal Kahn, Shao Kahn, Sindel, Tanya, Borraicho, Cetrion, Scarlet, Shinnok, Shiva y Nightwolf, entre otros. Aún así, espero que les haya gustado. Bien, eso ha sido todo por ahora. A partir de este momento empezaré a subir videos de Mortal Kombat semanalmente, tal y como hacíamos con Mortal Kombat 11. Emocionados por esperar noticias de un nuevo título de la franquicia del Fatality. Espero su compañía en este nuevo camino. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo.